Vos sabés que las personas que aman mucho al Señor tienden a ser molestas para la gente que los rodea. Esto es una realidad. Son gente muchas veces incomprendidas, muchas veces criticadas. La gente del mundo dicen, oh, estás todo el día hablando de la Biblia, todo el día iglesia, todo el día oración. Fanáticos, le dicen, ¿no? Pero también la misma gente creyente tiende a criticarlos y a decir, qué exageradas, hace lo espiritual. No tiene los pies sobre la tierra. Son gente que parecen que no son prácticas, que no son activas. En una palabra, no caen bien. Pero esa opinión es de hombres, no es la misma opinión que la de Dios. Dios conoce a aquellas personas que lo aman. Y ahora vamos a leer un pasaje que tiene que ver con alguien así. Y vamos a ver en este pasaje los que están las personas que se describen en este pasaje son creyentes, son discípulos. Y vamos a ver a una persona con muchísimo discernimiento espiritual, mucho amor por el Señor Jesús. Y vamos a ver a otros que la verdad que uno lee y dice, ¿qué zapatos que eran? No entendían nada. Vamos a leer el pasaje a ver si vos opinás como yo. Mateo 26, versículo 6 hasta el 13. El título que figura en tu Biblia es Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Te das cuenta? Tenemos a a la mujer por un lado, y tenemos a los discípulos por el otro. Es significativo que Mateo haya incluido este pasaje en este lugar preciso, porque nosotros venimos viendo todo lo que ocurrió el martes antes de la crucifixión, pero esto que narra acá Mateo no ocurrió el martes, ocurrió antes. Pero Mateo lo pone en este lugar preciso, con una intención. Dice, y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso. Nosotros tenemos que recordar que el Señor había entrado a Jerusalén, ¿te acordás?
pero él reposaba o él pasaba las noches en Betania, que era un pueblito muy cerquita, un caserío muy cerquita de Jerusalén. Entonces, no nos dice Mateo en qué momento fue, ya lo vamos a hablar después de eso, pero no fue el martes, fue antes. Mateo lo pone acá para mostrarnos algo muy particular. El Señor Jesús le había explicado a sus discípulos muchas veces que Él iba a ser entregado por las autoridades judías a la muerte, iba a ser enjuiciado, iba a morir en la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Muchas veces se los había explicado. Pero los discípulos seguían actuando como si no hubieran escuchado nada, como si no registraran lo que estaba diciendo. Y justamente el pasaje anterior, el Señor les volvió a explicar. Fíjate, en el versículo 2 de este capítulo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estas cosas tan fuertes, iba a ser muerto el Señor Jesús. El Mesías, el anunciado por las Escrituras, iba a ser muerto, iba a ser torturado, iba a ser crucificado, iba a resucitar. Esto que tendría que ser, por lo menos, choqueante para sus discípulos, ellos seguían actuando y obrando como si eso nunca se hubiera anunciado, como se peleaban entre ellos, viviendo de cosas muy carnales, viviendo una realidad muy cotidiana, sin entender lo que el Señor estaba diciendo. Y este pasaje que estamos leyendo ahora, de esta mujer que lo unge, nos demuestra que había personas que sí entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, bueno, Simón, no tenemos noticia de quién era Simón el leproso, pero estamos seguros de que era alguien a quien el Señor sanó. Un leproso que recibió la sanidad y entonces lo honró al Señor con una cena. Estaban en la casa de Simón el leproso y dice, vino a él una mujer, no se la identifica, Mateo no nos dice el nombre, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Entonces tenemos que entra esta mujer con un frasco, un vaso, dice, de alabastro. El alabastro era una piedra blanca, como el yeso. Es una piedra que es muy fácil de manejar. Era también, cuando se la lustraba, quedaba traslúcida, entonces se la usaba para ese tipo de cosas, para hacer adornos y frascos. Era muy usada precisamente para el perfume. Dice que era un perfume de gran precio, un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y cuando nosotros leemos sentado a la mesa, nos imaginamos la mesa como hoy, ¿no? Sentados en una silla, pero en esa época no era así. Las mesas eran muy bajitas. Entonces, los invitados se sentaban en almohadones o directamente sobre una alfombra o directamente sobre el piso. Entonces adoptaban una posición, viste, como la que nosotros conocemos de coligüe, con las piernas cruzadas, o de costado, medio recostado sobre un brazo. Entonces el Señor estaba ahí a una posición baja. Entonces esta mujer vino y derramó su perfume en él, o sea, se tuvo que inclinar para derramar. El asunto, que ella estaría mirándolo al Señor y cuando levantó la vista, ¿qué se encontró? Que estaban todos mirándola con desaprobación. Estaban todos enojados con ella. Y dice el versículo 8, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y acá tenemos a los discípulos enojados con esta mujer que había hecho eso. ¿Qué? Un desperdicio. Era un desperdicio. ¿Cómo se le había ocurrido a esta mujer usar algo tan caro para Jesús?
Evidentemente esto era algo que ellos jamás hubieran hecho. Esto era un desperdicio, un despropósito. ¿Cómo iban a usar ese perfume tan caro en algo que no valía la pena? Estaban enojadísimos. ¿Qué opinás vos? Esta mujer era una desubicada. ¿Cómo iba a ser semejante cosa? Era un perfume de gran precio, dice. ¿Cómo le iba a usar para eso? Para Jesús. Habiendo cosas más importantes que hacer, más prácticas que hacer. Por ejemplo, ellos tenían la opinión de cosas más importantes que esa. Por ejemplo, vender eso y hacer algo útil con eso. No dárselo a Jesús, no ungir a Jesús. Eso era inútil. Más práctico hubiera sido venderlo y darlo a los pobres. Eso es sentido común. ¿Qué te parece a vos? ¿Quién tenía razón? Estos hombres tenían sentido común. Hacer ese dinero dedicado a algo más útil. ¿Cómo lo voy a dedicar al Señor? Un desperdicio, esa es la palabra. Un despropósito, un derroche. Algo ridículo. Estos señores tenían sentido común, eran prácticos. ¿Qué te parece a vos el sentido común? Muchas veces el sentido común es solo habilidad para justificar el pecado. Muchas veces el sentido común es nada más ni nada menos que excusas. Buenas excusas. La cuestión que la actitud de esta mujer de dedicar ese perfume al Señor Jesús les resultó a ellos un desperdicio. Se enojaron. Y esto seguramente a la mujer le provocó incomodidad, ¿te imaginas? Entonces el Señor, ¿qué hizo? La defendió. Estaban todos los discípulos enojados con ella, porque había hecho semejante desperdicio. Y el Señor dijo, versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella estaba incómoda, estaba avergonzada. Y el Señor le dice, ¿por qué la molestáis? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Porque tendréis siempre pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer había hecho una buena obra con el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba contento con lo que ella había hecho. El Señor Jesús aprobaba lo que ella había hecho y reconoció que para él había sido una buena obra. El Señor Jesús no lo vio como un derroche, no lo vio como un despropósito, no lo vio como un desperdicio. Lo vio como una buena obra. Y les dijo a los discípulos, a mí no siempre me tendréis. Ellos no lo entendían. El Señor Jesús se lo dijo una y otra vez, me van a matar, me van a matar, voy a entregar mi vida, no me van a tener por siempre. Y ellos seguían
obrando como si nada, al punto de pensar que dedicar algo para el Señor era un desperdicio. A los pobres los van a tener siempre. De hecho, cuando un político te dice, en mi presidencia se van a acabar los pobres, decís, no, eso no es bíblico. A los pobres siempre los tendremos. El Señor Jesús les estaba diciendo, esta mujer está entendiendo lo que pasa. No me van a tener por siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El Señor Jesús iba a morir. Y esta mujer, cuando lo lees así por encima, vos podés pensar que lo que el Señor estaba diciendo era que sin darse cuenta ella, estaba de alguna manera anticipando lo que hacían con los muertos, de prepararlo para la sepultura, pero eso no es lo que el Señor dijo. Ella lo hizo a propósito, lo ha hecho con un fin, dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ella sabía lo que iba a pasar. Ella sabía que él iba a morir y que iba a morir como un delincuente y que probablemente no le podrían dar el tratamiento a su cuerpo como acostumbraban los judíos, porque los judíos cuando alguien moría, se acostumbraba a ungirlo con aceites y perfumes, y probablemente a él, que lo iban a matar como a un delincuente, lo iban a directamente descartar su cuerpo y nunca nadie lo iba a poder dar honores. Y esta mujer, sabiendo eso, se anticipó y ungió su cuerpo para la sepultura, y lo hizo sabiendo. Era una buena obra que ella estaba haciendo para el Señor. Pero los discípulos estaban tan metidos en sus asuntos, en sus cosas carnales, que no entendían lo que estaba pasando. El Señor iba a morir muy pronto. Esta mujer tenía discernimiento, esta mujer sabía y entendía lo que los discípulos no entendían. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer que tenía tanto conocimiento? ¿Quién era esta mujer que amaba tanto al Señor Jesús y que entendía lo que los discípulos no entendían? Bueno, para comprender quién era esta mujer tenemos que ir al libro de Juan. En el libro de Juan se nos dan un montón de detalles en el pasaje paralelo. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 1. Y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Entonces acá, en este pasaje, entendemos un montón de cosas. Entendemos que ese episodio había ocurrido 6 días antes, de la Pascua, es decir, el sábado. El sábado era el día anterior al domingo cuando Jesús entró a Jerusalén, esa entrada triunfal. La noche anterior a la entrada triunfal de Jerusalén. Esa noche, Mateo nos dice que estaba en la casa de Simón, el leproso, y acá se nos informa que también estaba Lázaro. O sea que en esa cena no solamente estaban celebrando la sanidad de Lázaro, sino también que Lázaro había resucitado. Y Marta y María estaban sirviendo a la mesa. Es decir, que María, la mujer que describe Mateo, no es que entró de improviso a la reunión
para ungir al Señor. No, ella había estado sirviendo toda la noche la mesa. Ella estaba sirviendo al Señor y sirviendo a los discípulos. Es decir, les servía la comida, les preparó todo. Y por esto nadie la criticaba. Todos estaban contentos con ella. Ella estaba sirviendo al Señor. Pero para ella no era suficiente. Ella tenía que ir más allá. Ella sabía lo que iba a ocurrir. Pero para tener más idea de quién era esta María, vamos a también hacer un poquito de historia. Hay dos pasajes en las Escrituras que nos hablan de María. Vamos a ir primero a Lucas, y así la vamos a ir conociendo mejor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice así, hasta el 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá encontramos a María. María también acá la encontramos sirviendo, pero ella se había sentado a los pies de Jesús para escucharlo, para escuchar su palabra. ¿Y sabes qué reacción provocó eso? También la oposición, en este caso de María. María quería que ella hiciera algo más útil que eso. Marta quería que ella hiciera algo más útil que eso. Para Marta, María estaba también haciendo un desperdicio, en este caso de tiempo. Estaba dedicando su tiempo a algo que no tenía valor, que no tenía fruto para ella. Estaba dedicando su tiempo a escuchar su palabra. Estaba sentada a los pies de Jesús. ¿A quién se le ocurre algo así? Hay cosas más útiles que hacer. ¿Y qué hace Marta? Le pide al Señor Jesús que la corrija. Pero resulta que fue ella la corregida. Porque María había escogido bien, había hecho una buena obra. Estaba escuchando su palabra. La encontramos entonces en este pasaje a los pies de Jesús. La volvemos a encontrar un poco más adelante, ahora en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el pasaje que se refiere a la muerte de Lázaro. Vamos a ir al versículo 17, en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta se le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también, llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró. Acá tenemos a María en el momento más trágico de su vida. Su hermano había muerto, probablemente el sostén de la casa, estaba devastada. Sin embargo, ella, a contrario de su hermana, ella esperó en el Señor, esperó a que el Señor la llamara, y dice que cuando el Señor la llamó, dice que fue corriendo. Dice, cuando ven aquí, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y cuando llegó a él, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. En el momento más triste de su vida, se postró a sus pies. Y no hubo reclamo, no hubo nada en ella. Aceptando la voluntad de Dios, lloraba a los pies del Señor. Y esto conmovió tan profundamente al Señor que Él también lloró. Entonces, veíamos a María sentada a los pies del Señor oyendo su palabra. La vemos acá postrada a los pies del Señor llorando. Y la vemos ahora en el pasaje que estamos estudiando. Y Juan, en realidad, nos dice que ella ungió los pies del Señor. Así tenemos a María, sirviendo al Señor. Y no conforme con su servicio, le parecía poco su servicio. Ella había estado a sus pies y había escuchado su palabra, y ella sabía lo que el Señor iba a hacer. El Señor iba a entregar su vida, iba a morir. Y ella lo tenía ahí al Señor, ella estaba sirviendo. Y tal vez esa era la última oportunidad que tendría de mostrarle su amor. Ella sabía que iba a morir y que su cuerpo no iba a ser tratado, pensaba así, que no iba a ser tratado con el honor que merecía. Y si no actuaba en ese momento, se le iba toda oportunidad. Y aunque iba a ser criticada porque era una mujer, y cuando entrara al lugar donde estaban todos los hombres, ella iba a traer toda la atención hacia ella, ella lo iba a hacer. Iba a ungir a su Señor, a su Rey, como un rey merece. Entonces Juan nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro. Ahora bien, una libra de perfume de nardo puro. Una libra es más o menos medio litro, mucho perfume. Las mujeres judías acostumbraban a andar con un frasquito de perfume, porque era una costumbre. Pero acá tenemos medio litro de perfume. No sabemos por qué tenía medio litro de perfume, pero no solamente que era mucho, sino que era de nardo puro. Ahora, el nardo es una flor que crecía en los Himalayas. Era extremadamente caro. Estamos hablando de muy, muy, muy caro. Necesitaba un tratamiento muy costoso y era transportado en envases herméticos. Y María tenía ese perfume de nardo puro y dice que era de gran valor. Después Judas va a explicar cuánto vale, fíjate. En ese mismo pasaje que estamos estudiando de Juan, en el capítulo 12,
Judas va a decir, búscalo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 300 denarios. 300 denarios. ¿Te acordás cuando el Señor le preguntó a Felipe cuánto haría falta para alimentar a los 5.000? ¿Te acordás? Dijo Felipe, le contestó 200 denarios. 300 denarios. Un denario era el salario de un hombre, el salario por un día de trabajo. 300 denarios era casi un año de trabajo. Si nosotros pensamos que un día de trabajo acá en Argentina, más o menos, para decir una cifra, serían 500 pesos, estamos hablando de 150.000 pesos. O sea, era un perfume extremadamente caro y entendemos la reacción de los discípulos ahora. Era muchísimo perfume. Y María tenía entonces medio litro de ese perfume y dijo, esta es mi oportunidad de ungir al rey como merece. ¿Y qué hizo? Fue y derramó todo ese perfume en el Señor. No se guardó nada. Todo el perfume. Y Mateo dice de la cabeza. Y Juan dice los pies. Y nosotros podemos imaginar tranquilamente que directamente lo bañó en perfume. Lo ungió de la cabeza a los pies en ese perfume tan caro. Y Juan nos cuenta que fue Judas el que se quejó primero. Y que los motivos de Judas eran egoístas. No estaba pensando en los pobres. Estaba pensando en que él era el tesorero y que él robaba de lo que entraba y que ahí todavía, con esa acción de María, perdió unos cuantos pesos. Pero Mateo no menciona a Judas. Mateo dice, no, todos lo hicimos. Todos la criticamos. Tal vez Judas prendió la mecha, pero todos la criticaron y todos murmuraron contra ella. Ella no se guardó nada. Ella vio la oportunidad, era la última que tenía, de expresarle su amor a Jesús. Y derramó todo ese perfume en el Señor. ¡Qué desperdicio!, decían los discípulos. No se guardó nada. Todo para el Señor. Todo para el Señor. Y también dice Juan que María luego secó los pies del Señor con sus cabellos. Era una deshonra para la mujer judía que la vieran con el cabello suelto. Y en 1 Corintios, en el capítulo 7, leemos que el cabello de la mujer era su gloria. Y María se humilló al extremo y se dio toda su gloria a los pies del Señor. Era completamente humillada ante los pies del Señor. No le importaba lo que dijeran. No le importaba la opinión de los hombres. Ella estaba completamente humillada, dando todo lo que podía a su Dios, a su Rey, a su amado. Y siendo que todos la criticaban, y me imagino a su hermana Marta, el escándalo que estaría haciendo adentro. ¿Qué se hizo esta mujer? ¿Qué se piensa? ¿No? Todos la censuraban. Tanto desperdicio. Y el Señor la alaba. Dice, me ha hecho una buena obra. Ella lo hizo sabiendo que yo voy a morir. Ella escuchó lo que yo dije. Ella aprovechó el momento. El Señor entendió. Y dijo, versículo 13, el pasaje de Mateo que estamos estudiando. De cierto os digo
que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿A quién el Señor honró de semejante manera? Esto que ella había hecho iba a ser recordado a lo largo de toda la historia, a través de todo el mundo, cada vez que se anunciara el Evangelio. Y esta palabra que el Señor dijo, de cierto os digo, y cuando el Señor decía de cierto os digo, estaba diciendo, estoy poniendo mi palabra en esto. La palabra del Señor es verdad, toda su palabra es verdad. Pero a veces el Señor decía, de cierto os digo, está diciendo, presten especial atención a esto que estoy diciendo. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio, este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. Y hoy se cumple acá con nosotros. Hoy estamos recordando lo que esta mujer hizo. ¿Qué hizo esta mujer? Entregó todo lo que tenía al Señor. Aprovechó la oportunidad. Y le expresó todo su amor. Y recibió todas las críticas y toda la oposición. El Señor la puso como ejemplo de fe, de entrega, en todo el mundo, a lo largo de todos los tiempos hasta que Él venga. Todo pueblo, tribu, lengua, nación, iba a saber lo que esta mujer hizo. Algunas cosas tenemos que reflexionar con esto. En primer lugar, tenemos que examinarnos, examinar nuestro amor, nuestra entrega. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No hay amor sin acción. El amor se demuestra, el amor necesita ser demostrado. Y el amor necesita ser demostrado por medio de entrega, de dar. El que ama se entrega, el que ama da, y da más allá. Al que ama, siempre le parece poco lo que entrega. Siempre necesita dar más. Esta mujer estaba sirviendo. Había ido a la casa de un vecino de Simón, no era su propia casa, la casa de un vecino, a servir. Ella era bastante loable y todos la alabarían por esto. Pero ella necesitaba más, dar más, más. Lo mejor que tenía, todo lo que tenía. Tendremos que revisar nuestra manera de amar al Señor. Porque por otro lado, ¿sabes qué? Están las excusas, el sentido común, el sentido de la utilidad. Cuidado con no ser demasiado excesivo en lo que se da con el Señor. Hay cosas más útiles. Y acuérdate que el sentido común siempre es la manera en que vos disfrazás tu falta de amor, tu falta de entrega. El Señor dijo en el Sermón del Monte, allí donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. Vemos claramente dónde estaba el tesoro de María. Tenemos que revisar eso del sentido común, porque a veces tenemos mucho sentido común con las cosas del Señor, pero no tanto sentido común con las cosas carnales. Con las cosas carnales por ahí somos demasiado pródigos. Decimos, bueno, total. Pero con las cosas del Señor, no, ahí reflexionamos muchísimo. No sea que demos demasiado. Siempre tenemos excusas para no dar. Pero para las cosas que alimentan nuestra carne, ahí somos bastante pródigos. El Señor mira los
Y también tenemos que entender el sentido de la oportunidad. Hay cosas que no vamos a poder hacer si no las hacemos ahora. Esto es en el plano natural. Hay cosas, palabras, acciones que se tienen que hacer en el momento indicado. Y en el plano espiritual aún más. Pablo dijo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que es una estupidez desviarse de la voluntad del Señor. Que tenemos que ser sabios para vivir en estos tiempos conforme a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Los tiempos son malos. María ha hecho la buena obra y el Señor la ensalzó. Los otros que tenían tanto sentido común fueron humillados. Tenemos mucho para pensar con esto. ¿Amén?